Buenas, buenas madrugadas, buenas noches, buenos días, donde quiera que me estén viendo. Pues en esta noche quiero compartir un tema muy especial con todos ustedes. Es el tema referente a los apóstoles y profetas. Y vamos a tomar como punto de partida el versículo que dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Por qué he de tocar yo este tema el día de hoy? Por el hecho de que se ha formado un movimiento hace muchos años, se formó ese movimiento. Ese movimiento se llama el movimiento apostólico y profético. Es un movimiento que se separa del ministerio quíntuple. Se separa automáticamente y ellos empiezan a hacer uso de este versículo y ellos empiezan a decir que ellos son los únicos que tienen los diseños de Dios. Y empiezan a decir también que ellos son los únicos que manejan los misterios de Dios y que por ende pues ellos son superiores a todos los demás ministerios, hablando del ministerio quíntuple. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿O a quién se refiere la escritura cuando habla en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? Dice, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pues en primer lugar lo que tenemos que decir es de que esos apóstoles y esos profetas no son los actuales. Hay que dejar bien en claro eso desde una primera instancia. No son los actuales. Los apóstoles y profetas que menciona este versículo no son los actuales. No se está refiriendo a ningún apóstol de ahorita, de los grandes apóstoles que han salido. No se está refiriendo a ninguno de ellos. No se está refiriendo a aquel que tiene canales de televisión. No se está refiriendo a aquel que sale por los canales de televisión, que tiene revistas o que viaja por todo el mundo. No se refiere a ninguno de esos. No se refiere a todos aquellos que se autodenominan también profetas y que no ejercen tampoco el llamado en sí como profeta. No se refiere a ellos tampoco. En primer lugar, pues se refiere a los apóstoles de Cristo, a los que anduvieron con él. A eso se refiere en primer lugar. Número uno, a los apóstoles de Cristo. ¿Y a qué profeta se refiere este versículo? Pues se refiere a los profetas hasta Juan el Bautista. Estos son los que ponen el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La piedra del ángulo, dice Jesucristo mismo. Ese es el fundamento. El fundamento es Jesucristo. En primer lugar, bueno, vamos a compartir otro versículo también que es muy importante. Y es el versículo que está en Efesios 4:8 en adelante. Y dice la palabra, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, dice. El que descendió en él mismo es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y mire lo que dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, vamos a tener un breve receso ahí. ¿Están vigentes o no están vigentes? Podría ser una de las primeras preguntas también, ¿verdad? Porque ya dijimos en la parte inicial, según Efesios 2:20, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los apóstoles que anduvieron con Cristo y se refiere a los profetas hasta Juan el Bautista, los que habían profetizado acerca de la venida del Señor, su martirio, su resurrección, todo, ¿verdad? Pero como ahora hay muchas personas que se autodenominan apóstoles y profetas y quieren tener señorío sobre los demás ministerios y dicen que si los demás ministerios no se sujetan a ellos, pues entonces no pueden accesar aún a los beneficios de Dios, ¿verdad? Entonces
yo quiero desmembrar este otro versículo que está aquí, o que dice Efesios 4, 9, 10, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí hay uno de los objetivos. ¿Cuál es uno de los objetivos? Para los que muchas personas piensan que no están vigentes los 5 ministerios. ¿Por qué? Como ahora han aparecido estos movimientos apóstoles y profetas, creyendo ser soberanos de todo y creyéndose los dueños de la iglesia, entonces a veces la gente ahora ya no sabe qué creer. Pero la misma palabra dice, él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y aquí están los objetivos. Si estos objetivos ya se cumplieron, entonces no habría razón para que el ministerio quíntuple estuviera vigente. Pero si estos objetivos no se han cumplido, entonces el ministerio quíntuple tiene que estar vigente. Vamos a ver cuáles son los objetivos. En primer lugar dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ustedes creen que ese objetivo ya se cumplió? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo creo que no. Otro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tampoco. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ustedes creen que eso ya pasó? ¿Hemos llegado a la unidad de la fe? Tampoco. ¿Y del conocimiento del Hijo de Dios? Tampoco. ¿Al hombre perfecto? Tampoco. ¿A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Tampoco. Son cosas que estamos en ese proceso. Y si estamos en ese proceso, pues entonces el ministerio quíntuple tiene una función, pero no puede ser desarrollada solo por un pastor, o por un evangelista, o por un maestro, o por un apóstol, o por un profeta. No, tiene que ser todo en conjunto. Y ya se los voy a decir por qué. Así ya no seremos niños fluctuantes, dice el versículo 14 de Efesios 4, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento, que es Jesucristo, con todas sus enseñanzas. Todo lo que oísteis, visteis, recibisteis de mí, esto hay que enseñarlo, decía el apóstol Pablo. Y el Señor Jesucristo dijo lo mismo también. En otras palabras, el fundamento ya está puesto. El fundamento es una serie de enseñanzas. El fundamento es una serie de doctrinas que ya están determinadas, ya están fijas. Aquí ya no hay que añadirle, aquí ya no hay que ponerle nada de eso. Y si alguien le añade o alguien le pone o le quita, entonces la Biblia dice que Dios le va a quitar también del libro de la vida. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque por eso es que ahora en este tiempo se están dando muchas doctrinas de error, ¿verdad? Y en efecto, pues, la doctrina de los reformadores apostólicos, que ellos quieren tener señorío sobre los demás ministerios, y si no se sujetan a ellos, pues entonces les dicen a las personas que andan mal. En efecto que hay un deber y hay una función en cada uno de ellos como ministerio, pero tiene que ser unidos. Por eso yo no creo en el movimiento apostólico y profético, porque se separan automáticamente del ministerio quíntuple, y ellos, como les había dicho, dicen que son los únicos que tienen los diseños y que pueden manejar los misterios de Dios. Bueno, y hay un montón de cosas que se han inventado y hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero el evangelio tiene que ser transmitido así como hemos aprendido a leer. Por ejemplo, la primera palabra que nos enseñan es M con la A o P con la A, que significa mamá, y si la juntamos mamá y similar papá. De esa misma forma
Esos son los rudimentos. De esa misma forma también ahora uno tiene que enseñarle a las personas, y ese es el objetivo del ministerio quíntuple, enseñar las doctrinas y todo lo que recibieron en el inicio, cuando fue puesto el fundamento, que es Cristo. De ahí no se puede salir nadie, porque si la gente se sale de ahí, entonces ya no está hablando conforme a la sana doctrina. Y mire, por eso es que aquí dice la Biblia, los objetivos ya los habíamos visto, y hasta que todos estos objetivos se cumplan, el ministerio quíntuple sigue en vigencia. Entonces, esto es algo bien hermoso que podemos ver aquí, porque la palabra añade que dice que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay que tener cuidado, porque ahora este movimiento apostólico y profético de un versículo hace una doctrina, y no es correcto, ¿verdad? Si no, dice en el versículo 15 que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, el fundamento, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo me he tomado el tiempo en esta hora, en primer lugar, de saber a quién se le aplica la palabra de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los apóstoles de Cristo y los profetas hasta Juan el Bautista. A ellos se refiere, no se refiere a estos de ahora, ¿verdad? El trabajo de los de ahora es seguir la doctrina que dejaron aquellos, sin cambiarle, sin añadirle, sin quitarle nada. Y esa es la tarea que debe de hacerse. Pero si esa tarea no se está haciendo, entonces quiere decir que hay un problema. Quiere decir que hay un problema, ¿verdad? Y por eso es que ahora, como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cuántas doctrinas han aparecido ahorita últimamente, hermanos? Han aparecido muchas doctrinas, muchísimas doctrinas. Doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, que por ende son de demonios. Dios quiere que tengamos cuidado de estas cosas, ¿verdad? Y ratifica también, de nuevo, el punto número 2, de que el ministerio quíntuple está activo y tiene como finalidad, aquí lo tengo en una pizarra, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que todos podamos llegar a ser ese hombre perfecto que el Señor quiere, perfecto en lo interno, porque la carne no se puede perfeccionar, perfecto en lo interno, así como Jesucristo dijo, que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace llover sobre justos e injustos. Y la perfección es por dentro, es en ese versículo que el Señor Jesucristo hablaba, se refería al poder perdonar, al poder retribuir con algo diferente a una persona que le ha dicho algo mal a uno. A eso se refiere. Y entonces de aquí tenemos que sacar bastante conocimiento para que podamos enseñar a otros también, y de esa forma entonces no seguir estas doctrinas de error que ahorita se están levantando. Muchas doctrinas de error que han venido a distorsionar, han venido a hacer un gran mal en la iglesia de Cristo. Por hoy me voy a quedar aquí. Creo que no me pude expresar porque quería hacer esta transmisión en vivo, pero hubieron algunas anomalías. Pero creo que pude transmitir algo y espero que tener otra oportunidad lo voy a hacer de una mejor forma. Un ensayo prácticamente este.